Mis amigos, hoy llegamos a Génesis capítulo 26. Estamos agradecidos al Señor, gracias a usted porque nos acompaña allí. Y bueno, nuestra dependencia para este ministerio está en el Señor, así que acudamos una vez más a Él en oración. Amado Padre, gracias por la vida de cada oyente en este día. Nosotros no somos dignos de representarte, pero te agradecemos, Padre, por poder ser tus siervos, por poder tener tu palabra y te estamos obedeciendo al enseñarla. Gracias por honrarnos así. No tenemos idea de cuántas personas estén escuchando en este momento, pero, Señor, te pedimos que sea una gran bendición para cada uno de ellos. Que tu palabra obre en sus corazones, que suplas las necesidades de sus almas, de nuestras almas. Te pedimos por aquellos que están avanzados en años, que se sienten tal vez solos, que por medio de tu palabra sus corazones sean consolados. Edifica los corazones de los jóvenes, de los matrimonios jóvenes, de las señoras amas de casas, de los hombres allí en su taller, en su oficina, en su automóvil. Señor, te pedimos que nos hables. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, vamos a ingresar allí a Génesis capítulo 26. Dice allí la primera frase: después hubo hambre en la tierra. Bueno, estas son las pruebas de la vida. De hecho, creo que podemos esperar al menos una prueba por día en nuestras vidas. El hecho de que somos creyentes no nos hace inmunes a las pruebas y las necesidades de la vida. Después hubo hambre en la tierra. Y sin lugar a dudas, los que vivían allí se verían afectados. Hubo hambre en la tierra. Así que Isaac iba a tener que enfrentar esa problemática, esa dificultad. El hecho de que era un hijo de Dios, ungido por Dios y con promesas especiales, iba a recibir la bendición y la herencia de Abraham y el pacto, no significaba que quedara exento de las pruebas y tribulaciones comunes de la vida. Así que Isaac descubrió que a pesar de ser un hijo de Dios, iba a ser afectado por el hambre. Ahora, mis amigos, sucede muy a menudo que las circunstancias que nos rodean crean ciertas presiones dentro nuestro. Y el hambre va a afectar la tierra y va a afectar también a Isaac. Va a afectarlo en su interior. Unos 100 años atrás, antes de esta experiencia, Abraham, el padre de Isaac, había pasado por lo mismo. Usted recordará en el capítulo 12 de Génesis que así leíamos: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Abraham hizo algo que él nunca debería haber hecho. Y ahora Isaac sabía de esta experiencia que su padre había tenido. Él había escuchado la historia varias veces y él sabía, por medio de su padre Abraham, que no debía ir a Egipto. En otras palabras, él tenía un problema, pero la manera de encarar el problema no es huir de él. Eso es lo que él hubiera hecho. Ahora, continuando la lectura, leemos así: hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Bueno, como usted ve, tanto el padre como el hijo cayeron en lo mismo. La misma prueba que Abraham tuvo que enfrentar, ahora le tocaba a Isaac, e iba a afectar a Isaac interiormente. Pero más allá de las advertencias de la experiencia de Abraham, Isaac partió rumbo a otra tierra. Así que Dios interfiere y le dice: no desciendas a Egipto. Versículo 2, no desciendas a Egipto. Ahora, yo entiendo en las Escrituras que Egipto es una figura del mundo, y de la misma manera que Dios no quería que Abraham fuera a Egipto, ahora no quería que Isaac descendiera a Egipto. De manera que, por lo que vemos, las acciones de Isaac son un calco de las acciones de Abraham. Pero Dios está tratando con Isaac de la misma manera que lo hizo con su padre Abraham. La palabra de Dios vino a Isaac en un tiempo de crisis, y es interesante ver cómo Dios hizo eso por nosotros y hace eso por nosotros. Mi amigo, usted puede que esté pasando por un momento muy difícil. Puede ser que alguien que esté escuchando esta transmisión esté pasando por un tiempo de necesidad. Tal vez hambre, tal vez pobreza, tal vez una prueba, tal vez usted está pasando por aguas profundas. Hay una prueba, una tribulación que le esté trayendo mucho peso y mucho dolor. Bueno, si ese es el caso, lo que uno necesita, amigo, es la palabra de Dios. Se le apareció Jehová y le habló. Ahora, Dios no se le va a aparecer a usted o a mí en sueños o en una visión en los días de hoy. Pero tome su Biblia y léala.
Estúdiela día a día y Dios le hablará por medio de ella. Cuán importante es que en todo tiempo, y especialmente en tiempos de prueba, nos ocupemos de Dios y su palabra. Piense por un momento si Isaac hubiera dejado su comunión con Dios. Piense si Isaac hubiera hecho lo mismo que Esaú. Él hubiera descendido por el camino amplio que conduce a la destrucción, sin esperanza alguna. Pero Isaac estaba en comunión con Dios, y por eso recibe la palabra de Jehová. Y vemos que él se fue a vivir a Gerar. Ahora, Dios le dijo a Isaac que se quedara en la tierra de Canaán, pero Dios nunca le dijo que fuera a Gerar. Isaac no debería haber ido a aquella tierra. La misma razón que impidió que fuera a Egipto debería haberle impedido que fuera a Gerar. Entonces, en vez de repetir el error de Abraham e ir hasta Egipto, repitió el error de su padre al ir a Abimelec. Ya que leemos, se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Mis amigos, es probable que este Abimelec sea el mismo con el cual trató a Abraham. Puede haber sido el mismo hombre, pero hay algunos estudiosos que piensan que este nombre Abimelec se trataba de una dinastía, que era el título de una dinastía como faraón o primer ministro. Sin embargo, es más probable, creo yo, que se tratara del mismo hombre con el cual trató a Abraham en Gerar. Bueno, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Creo que Dios le dijo esto para que se quedara en la tierra. Allí fue donde Dios lo envió. Ahora, ¿sabe algo? La voluntad de Dios nunca nos va a llevar a un lugar a donde la gracia de Dios no pueda sostenernos. Y es necio de parte nuestra salir de la voluntad de Dios. Sean cual fueren las circunstancias, no hay excusa para que un creyente desobedezca la palabra de Dios sin importar cuán difíciles sean las pruebas. Cuando el apóstol Pablo estaba pasando por aguas profundas, con un aguijón en la carne, él oró a Dios para que lo removiera, lo quitara de su carne, en 2 Corintios capítulo 12. Pero Dios no le quitó el aguijón, sino que le dijo, bástate mi gracia. Ahora, eso es lo que Dios quiere enseñarle a usted y a mí. Quiso enseñarle eso a Isaac, pero Isaac no quiso escuchar. Él se levantó y se fue a Abimelec en Gerar. Dios dijo en el versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Lo puede ver? El pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto incondicional. Y Dios le dijo a Isaac que se quedara en Canaán. Él no le dijo que se fuera a Gerar, pero él se fue a Gerar fuera de la voluntad de Dios. Ahora, mis amigos, Abraham al ir a Gerar cometió un pecado, e Isaac iba a cometer el mismo pecado. Ni bien se estaba estableciendo en Gerar, Isaac hizo algo que su padre había hecho, mintió. Ahora, cuando uno tiene que mentir, esa es una prueba que no está en el lugar que Dios quiere que esté, no está en el lugar de la bendición, no estaba en el lugar que Dios había escogido. Si yo tengo que mentir, entonces estoy en un lugar fuera de la voluntad de Dios. Eso es seguro. Si yo estoy en la voluntad de Dios, entonces no tengo por qué decir mentiras. Y Dios le prometió en el versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Se da cuenta? Estaba afirmando y confirmando la bendición que pronunció sobre Abraham. Y luego dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero bueno, leemos que habitó Isaac en Gerar. En el versículo 7 leemos, los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Ahora, cuando estudiamos a Abraham en el capítulo 12, vimos que la práctica común de los reyes paganos era tener un harén. Era algo normal. Un rey pagano en estas tierras podría tener cuantas esposas quería. Sin embargo, jamás podía quitarle la esposa a otro hombre. De hacerlo, le esperaría una sentencia de muerte. Ellos sabían eso, pero si un hombre aparecía con una hermosa mujer, una mujer muy atractiva, y el rey pagano la quería,
Bueno, este podría hacer ciertos arreglos para que se asesinara al hombre. De esa manera la mujer pasaría a ser viuda y el rey podría hacer la parte de su harén de manera legítima. Así que Isaac dijo, es mi hermana. Ahora, Abraham había cometido ese pecado en 2 oportunidades. Él había mentido 2 veces. Una vez en Egipto y otra vez en Gerar con Abimelech. Y ahora Isaac, el hijo de Abraham, estaba repitiendo aquella mentira de su papá. Es interesante, mi amigo, cómo nuestros pecados se transmiten. Nuestros malos hábitos se transmiten a nuestra posteridad. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, no hagas esto o no hagas lo otro, y nosotros somos culpables de esas mismas cosas? Nuestros hijos no son tontos. Ellos ven cuando nosotros pecamos, y ellos van a repetir esos pecados. Nosotros le decimos a nuestros hijos, no hagas lo que yo hago, sino lo que yo digo. Pero no es así, debemos darles el ejemplo, tanto en la práctica como en el precepto. No podemos predicar una cosa y hacer otra. Así que vemos que Isaac estaba repitiendo el pecado de su padre Abraham. Muy bien, vamos a continuar leyendo un poco. Dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, versículo 8, ¿cuántos días? Bueno, no tengo la idea certera, pero dice muchos días. Entonces Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Mire, no sé en detalle lo que estaban haciendo, pero su afecto por su esposa quedó demostrado para con Rebeca, y era claro que no era el mismo afecto que uno le demuestra a una hermana. Abimelech sospechó que no podía ser su hermana. Los hermanos no caminaban juntos y se acariciaban, así que Abimelech pensó, aquí algo anda mal. Esa no puede ser su hermana. Y él llegó a la conclusión que Isaac y Rebeca eran marido y mujer, e Isaac le había mentido. Abimelech ya había experimentado esa situación. Él había tratado con el pecado de Abraham. Y espero que usted lo recuerde en capítulos anteriores. Él sabía exactamente que Abraham había hecho eso. Y aquí tiene a Isaac con la misma mentira. Entonces llamó Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. ¿Por qué mentiste? Amigos, yo creo que todos nosotros somos mentirosos. Creo que el engaño es parte de nuestra naturaleza caída. Ahora, cuando nacemos de nuevo, el nuevo nacimiento nos imparte la naturaleza divina, la nueva naturaleza. Y eso nos indica que debemos ser siempre verdaderos. Siempre debemos decir la verdad. Es muy fácil mentir. Ahora, sé que para algunos es más fácil que para otros. Mi madre era el tipo de persona que no podía hacerle creer a nadie una mentira. Si ella veía que uno creía algo que no era verdad, lo aclaraba en el momento. Mi madre era una mujer honesta, pero aún así estoy seguro que mi madre no era verdadera por completo, porque ninguno de nosotros es perfecto en esa área. Todos somos en alguna medida mentirosos y estamos dispuestos a engañar si nos va a ser de provecho en algo. O tal vez engañar si en algo nos vamos a perjudicar. Pero creo que lo último que el mundo espera de parte de un creyente es que uno mienta. Los incrédulos esperan que los creyentes digamos la verdad. En el Nuevo Testamento, Pablo, al escribirle a las iglesias, les dijo que no mintieran los unos a los otros. Uno de los 10 mandamientos de la ley de Moisés dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En realidad, mentir es una abominación y Dios odia la mentira. Él no odia al mentiroso, pero desde ya que odia la mentira. Así que debemos decir siempre la verdad, bajo todas las circunstancias y bajo todas las condiciones. ¿Se da cuenta? La mentira no solo nos lastima a nosotros, sino que también lastima a otros. Pone a otros en una posición falsa, especialmente si creen de todo corazón y sinceramente la mentira que uno les dice. Ahora, en la Biblia vemos que Satanás es el padre de la mentira, y la mentira es la base de todo lenguaje satánico. Entonces, cuando mentimos, simplemente estamos siguiendo los pasos de Satanás.
Él es un mentiroso, siempre lo fue, desde el principio. En sus primeros tratos con la humanidad, en Génesis capítulo 3, le mintió a Eva. Ese es su estilo desde entonces. Así que Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? No tendrías que haber hecho eso, es completamente innecesario. Así que fue a su gente, y en el versículo 11 leemos, el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Dios intervino allí. Abimelech ya había pasado por esa historia. Usted recordará que cuando Abraham le mintió a Abimelech, Dios había cerrado la matriz de todas las mujeres de los filisteos, del reino de Abimelech. En pocos años esa nación hubiera dejado de existir. Y Dios tiene su manera de tratar con estas cosas y con las personas, ¿eh? Así que aquí vemos que Abimelech sabía y dijo que el que tocare a Isaac o a su mujer moriría. Pienso que Isaac, al igual que su padre Abraham, se debe haber sentido bastante mal por su mentira, bastante avergonzado del hecho de que un inconverso le hubiese tenido que reprender. Un inconverso tuvo que decir, me mentiste. Y estoy seguro que Isaac se sintió bastante avergonzado por sí mismo o de sí mismo. Y el rey, en efecto, estaba diciendo, no es justo que me hayas mentido. No tendrías que haberlo hecho. Me podrías haber dicho la verdad. Bueno, Isaac no tuvo problema en descansar en la palabra de un rey pagano, pero no había descansado en la palabra de Dios. Mis amigos, ¿cuántas veces tratamos a Dios con la misma falta de fe? Eso es lo que Isaac hizo, algo como un insulto, que lamentablemente a veces también hacemos nosotros. Ahora, desde aquí en adelante, la narración pasa a ser un poco más placentera. Después de leer en cuanto a la hambre y la mentira de Isaac y su fracaso, el versículo 12 nos dice, sembró Isaac en aquella tierra, cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Ahora, mis amigos, permítanme decirle algo a esta altura. Permítanme decirle que la prosperidad material no hace que la posición de uno sea la correcta. Recuerde eso. ¿Por qué Dios bendijo a Isaac y lo prosperó? Bueno, simplemente creo yo porque él había hecho una promesa incondicional a Abraham. E Isaac era el heredero de esa promesa. En el capítulo 26, versículo 3, Dios había dicho, estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios había dicho, te bendeciré. Dios no podía dar marcha atrás a sus palabras. Dios jamás rompe una promesa y Dios le había prometido una bendición de manera incondicional a este hombre. Ahora bien, mis amigos, quiero que observe que nosotros siempre pagamos por nuestros pecados. Cosechamos lo que sembramos. Y en esta historia, Isaac iba a pagar por esto. No iba a perder su bendición. Pero hay bendiciones espirituales que el Hijo de Dios recibe que nunca pueden ser abrogadas. Por ejemplo, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De modo que vemos que Isaac prosperó en casi todo lo que hizo. Si sembraba granos, estos crecían en abundancia. Si plantaba árboles frutales, esos crecían en abundancia. Si tenía ganado, el ganado se multiplicaba en gran manera. Y leemos, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y en el versículo 14 leemos, tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Llegaron a tenerle envidia y con razón. Era un extranjero y esa tierra no le pertenecía. Y los filisteos pensaron, este hombre viene y Dios lo prospera, tiene más ganado, más sirvientes, lo cual significa que en el caso de un conflicto va a tener más hombres para pelear que nosotros. Allí comenzó una nueva rencilla, ¿eh? Ahora, en la tipología del Antiguo Testamento, los filisteos siempre representaban los inconversos, personas que ocupaban algo que no les correspondía. En gran medida los filisteos de aquellos días se habían apropiado de la tierra que Dios le había dado a Abraham y su posteridad. Pero ellos no habían llegado a la tierra de la manera que Dios emplea, por medio de redención, por medio de creer en las promesas de Dios. Ellos habían llegado de otra manera, y se establecieron donde no les pertenecía, y se quedaron allí como los enemigos continuos del pueblo de Dios. De modo que ellos representan a los incrédulos, los cuales han tomado un lugar en la sociedad, en la iglesia, y se oponen a los verdaderos cristianos.
Esa es la figura del filisteo, la tipología. Y vamos a ver cómo esto crea un conflicto. Ahora bien, en el versículo 15 leemos así: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. En otras palabras, Isaac se encontró con oposición. Todos los pozos que Abraham cavó, que Isaac había heredado, los filisteos vinieron y los llenaron de piedras y tierra hasta taparlos. Y Abimelec vio que esto no iba a funcionar, así que le dijo a Isaac, en el versículo 16, que tomara todas sus pertenencias y se fuera. Apártate de nosotros, le dijo, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Si te vas, va a ser mejor para ambos. Ahora, ¿no es terrible cuando un incrédulo tiene que decirle a un creyente los principios bíblicos de la separación? Los creyentes muchas veces se reúnen con las personas que no deberían reunirse, se asocian con los que no deberían asociarse, y eventualmente el incrédulo tiene que decirles: nosotros no tenemos nada en común. ¿Por qué no vas por tu lado y yo voy por el mío? Si el creyente pone en claro las cosas desde el principio, honra a Dios y es de bendición a otros, no habría problemas. Así que Abimelec le dijo a Isaac: mejor te marchas. Bueno, entonces Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Yo entiendo, mis amigos, que se fue de la presencia de Abimelec, pero me parece que no se fue muy lejos. Pero vamos a hacer una pausa aquí, porque si nuestro tiempo se está yendo lejos. Mis amigos, se nos ha terminado el tiempo por hoy. En nuestro próximo programa vamos a continuar con el estudio de este capítulo de Génesis. Léalo en casa, se lo recomiendo y le animo. Génesis capítulo 26. Si Dios quiere, será hasta nuestro próximo encuentro. Dios le bendiga leyendo y meditando en la palabra de Dios.